Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, Monse, muy bien, gracias. Con gusto de verte de nuevo. Igualmente Silvia, y además para compartir con todos y todas que pues vamos a entrar a una nueva etapa aquí Ujú. del programa y bueno, como tú sabes, salvo tu mejor opinión también, ha despertado mucho interés en general el tema de las emociones y desde ese lugar también tú y yo platicando y compartiendo, pues retomemos este punto y ahora nuestro canal cambia de nombre, sigue siendo la misma dirección electrónica, pero ahora le llamaremos las emociones y la experiencia interior. Claro, me parece muy bien, porque además la experiencia interior es justo lo que venimos arrastrando en cuanto a bloquear esa experiencia interior y haberla reducido tanto que nos ha generado mucha inseguridad, mucha confusión, mucho conflicto. Y justamente, por ejemplo, Bataille dice que la experiencia interior debe ser la autoridad máxima en nuestra vida, nuestra propia experiencia. Y aquí es empezar a confiar y las emociones vienen de la mano. No confiamos en las emociones, las reprimimos, las rechazamos, las enjuiciamos o a veces se nos desbordan, ¿no? Y con todas las implicaciones que esto tiene, Silvia, precisamente por eso ahora el nombre será Las emociones y la experiencia interior y vamos a presentar a todos un video semanal de media hora, así que vamos a poder platicar un poco más. Ojalá que nos sigan acompañando y con el firme propósito para diciembre de ya lanzar un primer video en vivo para poder tener una mayor interacción. Y bueno, nos vamos a estrenar con un súper tema, Silvia, ¿verdad? Que es el resentimiento. Entonces, pues iniciamos. ¿Cómo ves el resentimiento, Silvia? El resentimiento es una emoción, un sentimiento muy importante en nuestra vida, porque para empezar conlleva enojo, conlleva dolor, Dolor. y más matices, ¿no? Pero sobre todo tomemos en cuenta que es una fuerza emocional. Nos avienta de alguna manera porque hay una reacción. Quiero compartir con ustedes alguna definición etimológica para empezar. Viene del latín y dice es la acción o el resultado de volver a sentir un pesar o un enojo. O María Moliner también lo pone como un sentimiento de hostilidad hacia una persona motivado por alguna ofensa, humillación o daño y por ella o por su causa. La Real Academia, por ejemplo, dice resentirse tiene que ver con empezar a flaquear, empezar a debilitarse. Y fíjate que desde el hebreo hablan como de varias características que tienen que ver con el resentimiento, como la amargura, como la terquedad, por ejemplo, que son aspectos que pueden estar muy relacionados según lo que hagamos con el resentimiento. Fíjate que importante. Yo complementaría un poco la definición que tú das también en este contexto del latín, que es la suma de tres vocablos latinos, el prefijo re, sinónimo de repetición, el verbo sentire, que equivale a sentir, y el sufijo miento, que se traduce como medio. Entonces esto nos lleva a que el resentimiento tiene que ver con sentir una y otra vez el enojo y el dolor que vivimos en el pasado. Puede ser un enojo no expresado que reprimimos en ese momento por temor a las consecuencias o por nuestra incapacidad de enfrentar a la persona que lo provocó. Uh-huh. ¿Qué te parece? Y es interesante porque yo voy a ser aquí de abogada del diablo, porque fíjate que Federico Nietzsche hace un análisis muy interesante del resentimiento y Gilles Deleuze, que otro filósofo también. Entonces se habla de que el resentimiento se construye en una debilidad no asumida. Y yo aquí nos llevaría a imaginarnos cómo desde bebés podemos estar resintiendo cosas, es decir, sentir enojo, sentir dolor, sentir algún estímulo que nos provoque esto. Y entonces esta debilidad no asumida podemos responder
de una manera reactiva, es decir, lo que salga. En el impulso. En el impulso, y suele ser esta respuesta reactiva limitante o que nos divide y nos confunde o que atrasa nuestra respuesta o que le impiden de plano. Entonces esa sería una manera de reaccionar cuando estamos resentidos. Y qué bueno que mencionas esto, Silvia, porque, y esto lo he aprendido de ti, lo he compartido contigo, pareciera que si nos vamos con el concepto original de resentimiento, vamos a darle casi en automático o per se la connotación negativa. Yo no sé si de pronto haya circunstancias en las que tenemos que resentir algo para acabar de conectar o para clarificar. Yo por acá encontraba, por ejemplo, ya para continuar con el desarrollo del tema, que el resentimiento puede tomar muchas formas y aspectos. Yo creo que en algunas, creo, si no me equivoco, vas a estar de acuerdo y en otras lo vas a poner sobre la mesa y eso lo va a hacer muy, muy rico. Por ejemplo, sentir hostilidad contra una persona o un grupo que lo ha tratado mal. Bueno, habría que ver qué es tratar mal, ¿no? O si no se lo ganó, incluso no lo sé. Ira no resuelta sobre un acontecimiento negativo que le ha sucedido. Enfurecimiento, agitación emocional que siente siempre que se habla de una determinada persona o acontecimiento, ¿no? Aquí está el volver a sentir. Incapacidad para perdonar, incapacidad para dejar pasar y olvidar. La base de la desconfianza y sospecha que siente al tratar con personas o acontecimientos que te produjeron dolor en el pasado y dolor emocional no resuelto. Y aquí entra, bueno, el tema del dolor, Silvia. ¿Cómo lo escuchas tú? Pues es que yo estoy de acuerdo contigo, el resentimiento no es bueno ni malo, es una respuesta emocional que tenemos y que nos está diciendo cosas. Entonces, yo, como siempre digo, no hay que censurar ningún sentimiento por horrible que nos parezca, sino hay que reconocer qué nos está diciendo de nosotros. Porque además el resentimiento siempre puede ser usado diferente, es decir, darme cuenta que resiento y yo puedo tener una respuesta creativa con eso, ¿sí? Es decir, si alguien viene y me insulta, en vez de regresarle un insulto peor, lo que puedo hacer es preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada o tan enojado? Y ahí ya es un giro que yo le estoy dando diferente, una de con todo y que me haya molestado mucho, me haya enojado, yo tenga la capacidad de dar una respuesta creativa. Pero luego no es tan fácil porque me voy a ir metiendo en camisa de 11 varas, porque el resentimiento, quien se queda en este resentimiento sintiéndose víctima, se vuelve un juez de sí mismo y del otro. Y ahí es donde queda como la terquedad y la fijeza, no tiene una respuesta creativa para empezar a entender qué me está pasando a mí, sino que lo que hace es me vuelvo juez, el otro es el malo y yo soy la víctima. Que eso me parece, desde luego importante, Silvia, yo me iría atrás. Cuando tú lo planteas así, es como asumirlo para darme cuenta qué me dice de mí, en qué me ayuda o cómo lo puedo aprovechar para darme cuenta de algo. Sin embargo, de manera coloquial o me ha sucedido en la consulta, que las personas pueden sentirse amenazadas o pueden sentirse muy mal calificadas porque les dicen es que eres un resentido o eres una resentida. Y creo que ahí hay una manera, ya que ahora vamos a ocuparnos mucho más de la importancia de las emociones, de negar el resentimiento, porque se etiqueta como a una persona negativa, amargada, ¿no? ¿Quién es una persona resentida? Y ahí, bueno, ya se va a guardar todo lo que siente, un dolor pendiente que no habla. Y sucede que justamente al parecer de pronto las cosas, en lugar de mejorar, empeoran cuando no se hablan y cuando no se dicen. Sí, y fíjate que esto viene mucho a colación este relato que hace Nietzsche. Él dice que los sacerdotes antes del tiempo de Jesús tenían mucha envidia de los guerreros, de los aristócratas de aquel tiempo, que eran los guerreros que
se enfrentaban a batallas, pero que también tenían muchos bienes, que se la pasaban muy bien, que viajaban, que bebían, que se enfiestaban, pero que eran unos tipos como muy libres. Y entonces los sacerdotes de aquel tiempo, estos guerreros no los pelaban y ellos empezaron a resentirse mucho y entonces empezaron con esta visión de que los que no gozan, los que se sacrifican, van a tener el reino de los cielos, y esto se los empezaron a inculcar a los esclavos de aquel tiempo. Como eran esclavos y los guerreros eran los héroes, pues entonces el resentimiento en ese sentido cobró una visión de moral judeocristiana, donde los esclavos se vivieron como las víctimas, pero que ellos eran los buenos y los otros eran los malos. Ahí se establece esta visión, porque un guerrero se peleaba con otro y no decía tú eres el malo y yo soy el bueno. Esa moral no permeaba, no existía. Entonces, fíjate desde cuándo viene esta visión del otro es el malo y yo soy el bueno. Sí, por supuesto, por supuesto. Y pareciera que el resentido es el malo. Pareciera. Más bien sí, como que el malo es el que carga con resentimiento, pero yo no veo que al yo vivirme como víctima, yo soy la persona resentida y además me doy mis aires de pureza porque puedo decir, ay, pero lo perdono porque no sabe lo que hace, es un tonto, ¿no? Claro. Y él no sabe. Qué bueno que dices esto porque a mí me da la pauta. Quiero compartir con todos algo de John Stevens, que lo hace desde la escuela Gestalt, y dice que no se abre y ni se toca el tema del resentimiento porque puede ser muy amenazante. Pero él es un poco más crítico y dice, esperamos que el otro detecte nuestras necesidades sin tener que exigirlas ni plantearlas abiertamente. Entonces ahí empezamos a guardar el resentimiento. Y dice, claro, no somos claros y directos cuando las realizamos, sino que las maquillamos y endulzamos para que sean menos amenazantes, de tal forma que no asumimos la responsabilidad de nuestra exigencia. Es por esto por lo que tendemos a disfrazarlas, pero ello conlleva que de tanto repetirlas en este formato disfrazado y deshonesto, llega un momento en el que ni siquiera nosotros mismos los entendemos. Nuestra exigencia se vuelve confusa por no ser expresada abiertamente. Entonces, fíjate qué juego tan interesante. No soy claro, no expreso abiertamente y entonces tengo un resentimiento porque el otro no entendió lo que yo quiero, lo que yo necesito, y vivo el resentimiento así. Entonces, esto lo relaciono mucho con lo que de origen planteabas, de toda la posibilidad que abre el tocar la experiencia interior, que es la válida. Sí, ¿no? Y fíjate cómo todo esto que dices se relaciona mucho con ir generando o ir ventaneando en nosotros sentimientos que están ahí que el resentimiento nos ayuda a botar, como sería la envidia, por ejemplo. Los resentidos, los que se quedan fijos en el resentimiento, desarrollan o ya tienen y van acompañados de envidia, de cobardía, de esto que dices, de yo no digo, pero estoy rumiando que el otro es de lo peor, el chismorreo, el cuchicheo, el enjuiciamiento, y también esta situación donde tomo desquite de algún modo o busco algún tipo de venganza que obedezca a yo tratar como de recuperar una especie de estatus frente a aquel que yo siento que me ofendió. Entonces, si me vengo, entonces siento que ya estoy a la altura y recupero como una especie de dignidad malentendida. Sí. Sí. Y fíjate que aquí más adelante pone un ejemplo. Dice, cuando alguna persona dice, nunca me dejas hablar, siempre tengo que oír tus broncas. Dice, es un resentimiento que conlleva una exigencia detrás. Exijo que me escuches y me dejes expresar mi criterio. La resolución, mientras que este tipo de resentimientos rara vez generan algo más oportuno que conflicto y hacen que el paciente eluda su propia parte, quedándose anclado en la queja.
Fíjate. Y fíjate que esto lo ligo también con que suelen ser, obedecer a personas que eso está muy difícil porque nuestra cultura nos enseñan a todos a establecer ideales. Y entonces el resentido trae un ideal que no se le cumple y está muy enojado porque eso no se cumple. Y bueno, estamos hablando del resentimiento al otro, pero también el resentimiento consigo mismo. ¿Cuánta gente no está enojadísima consigo mismo, es muy severo consigo mismo? Y ahí vuelvo a recalcar ese juez que me condena, que surge de esta necesidad de te castigo porque no me cumpliste el ideal, ya sea a mí o ya sea el otro, ¿no? Mi exigencia o mi necesidad. Al parecer, bueno, concluye Stevens, detrás de toda queja existe un no asumir la propia responsabilidad. Esto me parece bien importante. En este caso, en la queja del resentimiento existe la no asunción de la responsabilidad de plantear de forma clara y descubierta nuestra exigencia con el otro. Esto se Así me hace es. bien importante, Silvia. Súper importante, ¿qué tanto vamos por la vida esperando que los demás alimenten algo que es un anhelo para nosotros? Y no siempre eso obviamente no se va a dar. Entonces ahí es donde vendría esta respuesta creativa. A lo mejor este autor lo dice como hacerme responsable, Nietzsche lo diría como tener una respuesta creativa. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Porque también ahí está muy interesante, la venganza tiene que ver de alguna manera con llevar a cabo un acto que nivele la situación, pero puede ser una venganza para hacerte daño o puede ser una venganza que te muestre cosas. Yo Pero, creo que cualquier venganza muestra, Pero, pero ahí a ver, toma un dime. ejemplo, Silvia, cuando muestra y Este, cuando esto que acabas de decir. pues, por ejemplo, si ya nuestra relación no funciona, pedirte el divorcio es un acto creativo en ese momento porque ya es a donde yo quiero llegar, pero también es de alguna manera una venganza, en este sentido de una respuesta al dolor que siento que tú me generas cuando no hemos podido conciliar nuestras diferencias, ¿sí? Okay. Pero no es una venganza donde yo te deseo mal necesariamente, aunque hay gente que se divorcia queriendo matar al otro, ¿sí? Sino yo Sí, sin estoy en duda. paz, pero de todas maneras es el mismo acto. Termino contigo, te pongo límites, o no cumpliste con un trabajo, no te pago, por decirte Sí, algo. sí, sí, Es sí. como la misma fuerza, la misma respuesta, ¿sí? Sí, Es una respuesta creativa que no es algo de hacerte daño y sin embargo te daño porque no te pago, pero es que tú no cumpliste con lo tuyo, ¿sí? sí, no solamente es esperar y esta parte de la expectativa, Silvia, sino que a veces pensamos que el otro, la otra persona o la pareja, ahora que mencionaste esto, tendría que adivinar además qué quiero, qué necesito y ahí, bueno, se pierde por completo la claridad o la posibilidad de tener un camino, ¿no? Mira, por aquí encontré también, hay que entender que la exigencia no implica la obligación del otro de satisfacerla. O sea, tampoco Claro. además está esa realidad, sino el acto de congruencia del sujeto consigo mismo de demandar aquello que necesita y que considera justo en su relación interpersonal del otro. Yo no sé si justo, ¿no? Pero bueno, Claro. lo que necesita la persona, con lo que contacta que necesita, ¿no? Y yo creo que ahí de verdad es tener en cuenta que nos resentimos continuamente, pero si sabemos que eso sucede, entonces hay expectativas que podemos quitar, hay ideales que podemos dejar a un lado, pero la simple concepción de la vida como la tenemos planteada en Occidente Uh -huh. nos lleva mucho a estarnos resintiendo. Ya es sentir que no somos lo suficientemente importantes o que no nos quieren como debían querernos o que no nos responden como debían, porque hay un supuesto de que tendríamos que ser queridos y reconocidos por todos, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, no te sí, vas a resentir con esas creencias, ¿no? O claro. con las creencias que hay de la pareja o de los padres. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ahí, Silvia, ¿cuál sería como la propuesta, hablando de no estar
esperando la aprobación de los otros o que todos nos quieran, porque creo que lo tenemos metido hasta la médula por Hasta todas los partes, huesos. pero totalmente, por los medios de comunicación, por la familia, por los trabajos. Y ahora creo que ahí hay un tema bien importante que cada vez está pues teniendo un mayor impacto de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que han llevado incluso esto a hacer hasta series de televisión y propuestas de lo que implica para la gente sentir que le dan likes o que le dan o que le aprueban o la popularidad. Y yo creo que eso ya pues puede llevar a un terreno incluso peligroso, por ejemplo, en población de adolescentes que si no les festejan algo o las critican o les ventanean algo, puede ser también algo muy doloroso. O fíjate, esto que pasa, por ejemplo, ahorita que estamos viendo las elecciones de Estados Unidos, Ay, eso te iba a cómo hay comentar de unos, las elecciones. sí, cómo hay unos que ven a los otros como el gran enemigo y el malo de la película. Sí. Y hay otros que dicen, no somos enemigos, pero es darnos cuenta cómo hay un juez que dice, el otro es el malo si no quiere lo mismo que yo, o si no actúa lo que yo, o si no cede a lo que yo quiero. Claro. Y esa es una visión que nos genera un conflicto permanente. Totalmente, y creo que aquí, ahora que mencionas justo esto de las elecciones de Estados Unidos, si me pusiera quizá, no sé si sobreanalizando, más allá de la parte política, lo que es una realidad es que en este momento la sociedad norteamericana está completamente dividida. Entonces es una división que depende de quien Sí, lo ve uno total. el otro, los buenos y los malos y viceversa, ¿no? Entonces creo que un poco en lo personal, individual y en lo emocional podemos llegar a eso, a las polaridades. ¿O tú cómo lo ves? Y sobre todo no ver que somos sistemas que tratan de balancearse. Ya fue un presidente, Exactamente. pues ahora que sea otro estilo y otra forma, porque hubo cosas de ese otro presidente que no gustaron y que fueron muy, muy polémicas, ¿no? Y fíjate, ya preguntando esto, retomo lo que dije al principio. El resentido y que se queda ahí es que no asume una debilidad, ¿sí? Es la debilidad no asumida. Y por ejemplo, ponen algunos autores de ejemplo a Jesús, que Jesús al asumir la debilidad de morir en la cruz, la trastoca, la transforma, volviéndolo una fuerza y afirma ahí su debilidad para estos, o sea, soy débil al morir en la cruz, pero al mismo tiempo tengo la fuerza de experimentar esto. Entonces ahí yo siento que hay una clave muy grande de para qué soy débil, para qué me siento débil. La debilidad no es tampoco No, algo malo, malo o es negativa. reconocer, exacto, es reconocer que tengo mis límites y que yo no puedo solucionar esto o que no puedo poner más en esto, ¿sí? Pero qué trabajo de reconocer mis límites. Por supuesto, por supuesto. Y fíjate, cuando nos negamos a expresar el resentimiento, como cualquier otra emoción, aquí continuando con la visión de la escuela Gestalt, esta no desaparece. Se trata de una conducta evitativa que nos ahorra el malestar del conflicto inmediato, pero que a la larga nos impide poder solucionar problemas y cubrir nuestras necesidades. Simplemente ahí maquillando las relaciones y también creándonos confusión y haciéndonos sentir menos capaces de lo que realmente somos. Entonces, en efecto, creo que puede ser una solución al muy, muy corto plazo evitar el conflicto y dejar, quedarnos ahí con el resentimiento, pero no solamente es un problema la evitación, sino que más adelante puede generar un efecto mucho más difícil, ¿no? Sí, y fíjate que la dificultad justo para asumir todas estas sentimientos que somos capaces de sentir es esta moral de que tenemos que ser buenos, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser exitosos. Y entonces un exitoso no es débil, como si quisiéramos borrar lo humano de nosotros. Sí. Y es más bien transitar por esas debilidades sabiendo que es parte de nuestra experiencia interior y que si eso nos choca es porque tenemos ahí creencias que tienen que ver con exigencias que son fuera
de lo que realmente somos, que nos piden cosas que no somos. Todos Sí, somos sensibles, por ejemplo. sí. Fíjate que ahora que mencionas esto, yo en lo que pienso es en los jóvenes que acaban de ingresar al primer semestre a la UNAM a distintas carreras y bueno, de las que me siento cercana y que iniciaron completamente su semestre en línea, ahora por la pandemia, nos estamos dando cuenta un poco más de un mes de clases, como varios de ellos están con mucha angustia porque la expectativa en ellos era, no, es que en línea se van a facilitar las cosas, no se van a tener que trasladar, ustedes pueden, ya lograron aquí un lugar en la universidad, todo eso es cierto, pero en la experiencia de ellos fue como un cambio, no iniciar de manera presencial su semestre, estar varias horas frente a la pantalla y como sentir que tienen que poder con todo. Y les genera mucho conflicto a estos chicos y chicas siendo muy jóvenes, no estoy dando el ancho, no funciono académicamente, no puedo, soy torpe con la educación en línea. Y bueno, ha sido un aprendizaje para todos y aunque ellos por generación tienen más elementos que los puede tener familiarizados con la tecnología, pues también están asustados y están sintiendo como este miedo de no dar el ancho, ¿no? Pues ahí está justo en estas épocas, en este año que nos ha tocado vivir de esta manera, cómo todos nos hemos resentido de una forma o de la otra. Y cómo la respuesta creativa aquí es justamente la salida. O sea, sí, tenemos una serie de limitaciones, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir con ellas. Y eso nos hace sentir a cada uno, pues, como impotente, muchas veces vulnerable, débil, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo mejor posible que podamos. Y es un trabajo de todos los días. Y con esto nos acercamos a los últimos minutos, Silvia, en donde, bueno, ¿qué podemos proponer? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué hacemos para trabajar y para manejar el resentimiento? Yo, si me lo permites de entrada, bueno, es aceptar que lo sentimos, creo como que de entrada, Absolutamente. ¿no? También no juzgarlo de que es malo por esta carga social que tiene, como te decía yo hace rato, muy fuerte, de que es un resentido, ¿no? Ya va ahí, o una resentida, como una carga muy negativa, ¿no? Y esto que tú propones como ser creativos, ¿qué se te ocurre, Silvia? Esto que dijiste me parece muy bien, de darnos cuenta que ahí está, no condenarlo. Y yo siento que es importante recapitular. Todos nosotros hay veces que recordamos una situación que nos genera malestar y le huimos y la tratamos de tapar. No es que el olvido sea malo, pero o sea, de hecho olvidamos muchas cosas a través de la vida porque es un cúmulo de experiencias enorme y complejo. Pero si recapitulamos experiencias que nos hagan sentir así, es como permitirnos sentir todo eso y darnos cuenta qué es lo que nos molestaba. Y a partir de ahí, seguramente vamos a sacar alguna creencia de no debió suceder así, no debió de decirme así. Y si nos vamos más para atrás, nos vamos a dar cuenta que el haber vivido una humillación, un desamor, nosotros lo vivimos como algo que nos resta valor. Sí, Y es, es, perdón. y ese es justamente muchas veces el meollo del asunto. No es lo que el otro me hizo, es que a mí me resta valor frente a mis ojos y ese es el problema. Y además, Silvia, que creo es importante saber que tiene que ver generalmente con un acto. O sea, no es, por ponerte un ejemplo, porque me divorcié, fracasé, o eres un fracasado o fracasada. Es quizá una mala experiencia o no una experiencia tan buena, pero está acotado a una circunstancia y un momento de mi vida. No me hace una fracasada en toda mi persona. Y creo que eso también es importante, ¿no crees? Es que esta moral, desde luego, juega mucho con calificar tu acto y de ahí restarte valor. Y los seres humanos tenemos que ubicar que el valor de nosotros es intrínseco y no cambia con nada. Lo que puede estar bien o mal son los actos y eso habrá que ver por qué. Si es que dañan a otro y cómo lo daña, porque a veces ese daño es un aprendizaje que se requería.
Entonces no es tan fácil, traemos los cables cruzados en cuestión de moralidades y el resentimiento es de los sentimientos que más nos ventanea la moral que traemos y cómo juzgamos, ¿no? Y cómo juzgamos. Y creo que yendo más allá, Silvia, como para empezar a cerrar, sería con qué facilidad, y eso se me antoja para algún programa, podemos decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien y qué está mal. Y creo que ahí en esta división se cuela, bueno, cualquier cantidad de Muchísimo. creencias que no sé realmente qué tan ciertas sean. Yo creo que son muy pocas las que verdaderamente son reales y todo lo demás son construcciones sociales que en muchas ocasiones más bien nos obstaculizan la posibilidad de conectar con lo que sentimos. Sí, necesitamos un fuerte replanteamiento de qué es el bien y qué es el mal, y me parece un tema padrísimo para una próxima sesión. Nada más los dejo picados con una definición que encontré en el libro más antiguo hebreo que tiene que ver con, más que definición, es una descripción. El mal es dejar de ser uno mismo. Quédense con Ay, ese, wow. El es mal es dejar, ajá. dejar de ser uno mismo. Y eso es lo que nos enseña esta visión occidental con con muchos asegúnes, ¿no? Ya. Pero es lo que nos enseñan mucho. Y si me permites el complemento, pues sería que el bien es justo lo contrario, ¿no? Ser nosotros mismos, ¿no? Exacto. O sea, ya si Nada nos más vamos a que, esas. exacto, y eso lo vamos a desarrollar porque también hay quien dice, ah, pues entonces yo puedo matar, insultar y porque soy yo mismo. No, eso es producto de emociones que están ahí sin resolver, que son reactivas y que entonces empiezas a aventar el enojo, el resentimiento, no creativamente, Claro, claro. ¿sí? Ay, Silvia, pues yo creo que iniciamos muy padre esta segunda etapa de estas conversaciones, de este compartir y que caben muchos temas, cabe casi todo Sí, en las emociones y la experiencia interior. Así que nos vemos en un próximo video. claro que sí. Hasta pronto. Nos Hasta vemos. pronto. Gracias. Igualmente, bye, Silvia. Bye.